¿Queréis eliminar el dolor ocasionado por una falsa ciática o un síndrome piramidal? Quédate a ver el vídeo y te enseño 5 ejercicios para eliminarlo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Nacho Nieto y hoy os traigo unos ejercicios para eliminar la falsa ciática. Muchas veces lo vemos a diario aquí en la clínica, venís y nos decís, hoy vengo con una ciática, venís aquí con dolor hacia la parte del glúteo, un poquito a la parte del muslo, y luego venís aquí, os exploramos, hacemos un tratamiento y os decimos que no tenéis una ciática, sino una falsa ciática. Entonces muchas veces decís, pues no sé muy bien cuál es la diferencia, ni qué hacer cuando es falsa ciática, ni cuando es ciática, etc. Entonces, bueno, vamos a enseñar unos cuantos ejercicios para eliminarlo en el caso de la falsa ciática. Y lo primero, ¿qué es una falsa ciática? Pues una falsa ciática es el conjunto de síntomas que vienen provocados por la irritación del nervio ciático a su paso por debajo del músculo piramidal, ¿vale? Que es un músculo que está a la mitad del glúteo. Por eso muchas veces lo conocéis como falsa ciática o síndrome del piramidal. ¿Y cómo podemos saber si nuestro dolor es una ciática o una falsa ciática? Pues una característica de la falsa ciática es que cuando irradia el dolor por la cara posterior de la pierna, el dolor llega como máximo a la parte de atrás de la rodilla, también conocido como corva o hueco popliteo. Sin embargo, si el dolor es generado por una ciática, la radiación puede llegar hasta el gemelo, el tobillo o el pie. Y como dato curioso, ¿sabías que el nervio ciático es el nervio más largo y grueso del organismo? En algunos casos puede medir hasta 1,5 centímetros de grosor. No obstante, aunque os hemos dado una pequeña pauta para diferenciar de dónde viene el problema, como siempre os decimos, lo ideal es que vayáis a vuestro fisio y os haga una valoración individualizada de vuestro caso y así comprender por qué o de dónde viene vuestro dolor. Y una vez hecha esta pequeña introducción teórica, ahora sí, vamos con los 5 ejercicios para eliminar el dolor de la falsa ciática. Primer ejercicio, ya veis que nos hemos echado al suelo, acordaros siempre una esterilla algo y no apoyar directamente sobre el suelo, que esté un poquito blandita, y vamos a utilizar también una pared, ¿vale? Entonces, primero, ahora vamos a mover primero la pierna izquierda, así que con la contraria, con la derecha, la vamos a apoyar en la pared, y con la contraria vamos a apoyar el tobillo sobre la rodilla, ¿vale? De esta manera. Con la mano derecha, que nos sobra un poco, vamos a estabilizar el movimiento, y con la mano izquierda vamos a hacer un pequeño bombeo, intentando llegar que esta rodilla se quede perpendicular a la pared, ¿vale? Paralelo a la pared, perdón. Entonces vamos a venir aquí, despacito, y volvemos. ¿Vale? Vamos a hacer un pequeño bombeo, lento y controlado, 10 repeticiones, y tendríamos que repetirlo por lo menos 2 series, ¿vale? Pero si queréis hacer 3, perfecto. Cosa importante, aunque solo tengáis el dolor en uno de los dos lados, que es lo habitual, ¿vale? Cuando hay una falsa ciática, intentar trabajar siempre las dos piernas, ¿vale? Ahora os voy a enseñar la pierna derecha, hacemos un par más con la izquierda, uno, aguantamos un segundito ahí donde tira un poquito, volvemos, la última, vuelta, y para la otra pierna exactamente lo mismo. Vamos a coger la pierna izquierda apoyada en la pared y el tobillo sobre la rodilla, ¿vale? Y desde aquí igual, vamos a intentar llegar a la paralela con la pared, aguantamos un poquito y volvemos, ¿vale? Movimiento siempre lento y controlado, y como os decimos siempre, que no os parezca dolor, ¿vale? También es normal que en un lado tengáis un poquito más de movilidad que en otro, como me pasa a mí con esta derecha, que va un poquito peor, pero bueno, son cosas que pasan normalmente en el cuerpo. Vale, y con eso teníamos listo el primer ejercicio. Segundo ejercicio para la falsa ciática, vamos a hacer un estiramiento dinámico del glúteo y el piramidal, ¿vale? Vamos a seguir trabajando con la pierna izquierda, que es la lesionada, entonces la vamos a adelantar hacia adelante, intentando un ángulo de 90 grados con la rodilla, y la de atrás intentamos también que sea un ángulo de 90 grados, ¿vale? Desde aquí, cuanto más cerca tengamos la mano del cuerpo, más fácil, y cuanto más lo tengamos más cerca, más difícil, y cuanto más la alejemos, más fácil y menos vamos a estirar, ¿vale? Entonces, bueno, yo que no me duele mucho lo puedo hacer desde aquí, y simplemente vamos a hacer un bombeo llevando el tronco hacia adelante, ¿vale? Vamos a hacer 2 series de 10 repeticiones, siempre trabajando las dos piernas, ¿vale? Importante, aquí abajo, que ya empezamos a notar el estiramiento en toda la parte del glúteo y el piramidal, aguantar un segundito antes de subir, ¿vale? Y tiene que ser un movimiento lento y controlado, ¿vale? No nos vale de nada hacer un movimiento muy rápido, sino llegamos al final, aguantamos un segundito y vuelta, ¿vale? Y así hasta completar 10 repeticiones con cada pierna, y lo repetimos 2 veces. Os enseño también cómo lo hago con la otra pierna. Igual, 90 grados con la rodilla, 90 grados más o menos con la rodilla de atrás, y yo esta, como me muevo un poquito menos, voy a alejar un poquito más la mano y hacemos exactamente el mismo movimiento. Bajamos, aquí hay un poquito de tensión, aguanto, subo, venga, bajamos, aguanto un poquito, subo, un par más para que os quede claro, bajo, cuando noto que tira me quedo un segundito arriba
y acordaros siempre de hacerlo sin dolor, ¿vale? Venga, aguantamos aquí un segundito y ya tendríamos listo el segundo ejercicio. Tercer ejercicio, vamos a hacer un automasaje para intentar relajar y liberar un poquito ese piramidal, ¿vale? Vamos a utilizar una pelota de tenis, pasa por aquí, vale. ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a poner en tensión el músculo, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ponernos sobre la rodilla, parecido al movimiento de antes. Y ahora vamos a localizar la pelota justo en la mitad del glúteo, ¿vale? En esta línea que va desde el sacro hasta el trocánter, ¿vale? Entonces colocamos la pelotita en esa línea que hemos dicho, ponemos un poco en tensión el músculo y desde aquí vamos a ir haciendo pases lentos y controlados, ¿vale? En toda esa zona. Puede molestar un poquito, pero no tiene que ser un dolor muy intenso, ¿vale? Si duele mucho, es mejor que lo hagamos con menos intensidad o con una pelota más blanda, ¿vale? Y simplemente vamos a mantener este movimiento entre 3 y 5 minutos para inhibir y relajar un poquito el piramidal y que nos deje de irritar el nervio ciático y generar esos síntomas hacia la pierna. Vamos con el cuarto ejercicio para nuestra falsa ciática. El cuarto y el quinto lo vamos a enfocar un poco a esas personas que trabajáis mucho en la silla y son ejercicios que podéis hacer durante la jornada laboral, ¿vale? El cuarto, lo que tenemos que entender es un concepto un poco complejo, que simplemente quiere decir que para que un músculo se mueva, el contrario se tiene que relajar, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es, buscando relajar la cadena posterior, sobre todo el glúteo y el piramidal, que son extensores de cadera, entre otras cosas, vamos a generar una flexión de cadera isométrica, ya que al contraerse los flexores, los extensores se tienen que relajar automáticamente, ¿vale? Entonces simplemente lo que vamos a hacer es, vamos a marcar una flexión de cadera, ¿vale? Vamos a subir la pierna hacia arriba en isométrico, ¿vale? No va a haber movimiento. Yo lo voy a marcar mucho para que se entienda, pero simplemente con hacer el gesto de subir sería suficiente, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es mantener 15 segundos de tensión, ¿vale? Empujando para arriba, siempre sin dolor, ¿vale? Puede ser que notéis un poquito de contracción en la parte delantera de la ingle, etcétera, pero bueno, mantenéis aquí 15 segundos y luego lo relajamos, ¿vale? Descansamos 20-30 segundos y ya hacemos 3 series, que sería exactamente igual. Os lo enseño si queréis con la otra, que sería simplemente hacer el gesto de subir, resistimos con las manos para que no haya movimiento y mantenemos esta contracción durante 15 segundos. Cuando hagamos las 3 series, seguramente notemos bastante relajación en la zona de dolor de la parte de atrás de la pierna. Quinto ejercicio para la falsa ciática, también es ideal para hacer en el trabajo y va a ser un estiramiento sentado en la silla, ¿vale? Muy sencillito, simplemente lo único que vamos a hacer es coger nuestra pierna, vamos a meter el tobillo encima de la rodilla y con la mano vamos a intentar que la pierna quede paralela al suelo, ¿vale? Si no llegáis, no llegáis, pero intentar que sea lo más hacia abajo posible, siempre y cuando no haya dolor, ¿vale? Mantenéis aquí la posición durante entre 20 y 40 segundos, como siempre decimos en los estiramientos. Y simplemente va a ser mantener esta tensión, que vais a notar tanto en la cara lateral de la cadera como en la parte del glúteo y del piramidal, ¿vale? 20-30 segundos de tensión, lo repetiríamos 2 o 3 veces y como siempre decimos, siempre hay que trabajar las dos piernas, aunque solo duela una, ¿vale? Así que os enseñamos la contraria. Igual, tobillo sobre la rodilla, con la mano apretamos intentando llevar la pierna a la paralela con el suelo, ¿vale? Si no llegáis, no pasa nada, pero bueno, hay que intentar llegar hasta ahí. Si queréis aumentar un poquito más el estiramiento, podéis incluso echar un poquito el tronco hacia adelante, ¿vale? Hacer esta posición que se parece mucho al estiramiento que hemos hecho antes en el suelo, ¿vale? Y mantener aquí, pero importante no perder la tensión en la mano para que sea más o menos paralelo al suelo, ¿vale? Y si veis que aquí ya el estiramiento es suficientemente fuerte, nos quedamos aquí, ¿vale? Una vez vistos los 5 ejercicios para eliminar la falsa ciática, vamos a dar unas recomendaciones generales. La primera, la que siempre decimos, los ejercicios sin dolor, ¿vale? No puede haber dolor mientras realizamos los ejercicios. Segunda, muy importante para que este dolor se resuelva, es no pasar mucho tiempo sentado. Tenemos que intentar evitar pasar mucho tiempo en esa posición y si tenemos que trabajar sentados sí o sí, por lo menos hacer muchas pausas y levantarnos mucho, ¿vale? A nivel de nutrición nos va a venir muy bien complementar con suplementos de magnesio a nivel muscular y vitamina B6 y B12 para mejorar la conducción nerviosa. Y última recomendación, vamos a recomendar para relajar ese músculo, aplicar calor 20 minutos en la zona 2 o 3 veces al día. Espero que os haya gustado y sea útil el vídeo. Cualquier duda la podéis dejar en comentarios y recordar que solo podemos responder comentarios de suscriptores públicos. Como siempre, darle like al vídeo si os ha gustado, suscribiros al canal y darle a la campanita que os avisa de nuevos contenidos y nos despedimos. Hasta la curación y más allá. Adiós.